En el vídeo de hoy me voy a sumergir en la historia del arte y las culturas para averiguar la relación que guardan tradiciones rituales como Halloween o el Samaín celta con el arte a través de los tiempos. Te invito a acompañarme en mi estudio esta noche mágica, donde el ritual se fundirá con la pintura. Este vídeo es un poco diferente en mi canal. De hecho, no sabía muy bien cómo iniciarlo, porque de alguna manera hablar de Halloween es complicado para mí. Siento que tengo que conciliar dos partes muy diferentes que habitan en mí. Esa Alicia, educada en el pensamiento científico lógico, que ve cualquier tipo de ritual con escepticismo, y la Alicia mística, que comprende el origen mágico del arte y se siente atraída por el misterio que encarnan ciertos ritos en momentos señalados del año y que además, curiosamente, coinciden en muy diversas culturas. Creo que es importante dar continuidad a la riqueza cultural que heredamos de nuestros abuelos y que revive en estos días señalados del año. Yo recuerdo cómo mi abuela encendía una mariposa de aceite toda la noche por cada ancestro que deseaba honrar en vísperas del Día de los Difuntos. Así que voy a intentar descubrir por qué sentimos ese magnetismo hacia rituales como Halloween y el enigma que lo relaciona con el mundo del arte. Pensé en primer lugar hacer una tormenta de ideas para relacionar visualmente todas las obras de arte que en principio me recordaban a Halloween. Fui eligiendo pinturas de diferentes autores que versaban sobre el tema de Halloween, la brujería o el Día de los Difuntos, y me sorprendió mucho que el colorido en todas ellas era bastante similar. Me pareció interesante también abrir un apartado específico para todo lo que tiene que ver con los libros, la narrativa, la novela gráfica y la ilustración. Y también me pareció interesante dedicar un tablero al cine, puesto que ha supuesto el gran motor de difusión de esta festividad a nivel mundial. Sin embargo, después de realizar todo este trabajo, me di cuenta de algo muy importante, y es que había estado usando ideas preconcebidas y que realmente sabía muy poco sobre la esencia de Halloween y su origen histórico. Para mí, Halloween era una fiesta de disfraces de terror, principalmente norteamericana, con decoración de murciélagos, fantasmas y calabazas, nada más. Pero algo en mi interior me decía que una fiesta que despierta tanto magnetismo tiene que tener un motivo más profundo que justifique su existencia. Así que lo primero que quería averiguar era el origen real de Halloween y qué tan profundas eran las raíces que lo sustentaban. Así, investigando en internet, descubrí que en varias regiones del mundo y a lo largo de la historia se habían dado rituales muy parecidos en honor a los difuntos. Todas estas festividades compartían los mismos elementos: la congregación de la comunidad y el descanso, el agradecimiento y las ofrendas por la cosecha a los distintos dioses y espíritus, un fuerte vínculo con la naturaleza, la noche, el fuego, el cambio de identidad, el disfraz y, lo más importante, la creencia de que ese día señalado se puede traspasar el fino velo o portal liminal
que separa nuestro mundo del llamado otro mundo. Y me surgieron muchas preguntas del tipo: ¿qué nos hace a los humanos celebrar la muerte? ¿Por qué usamos siempre elementos similares como el fuego, la noche y las ofrendas? ¿En qué nos ayuda como pueblo y como individuos perpetuar estas costumbres? Así que necesitaba material más especializado y recurrí a la biblioteca para indagar en la antropología y la teología en busca de respuestas. También me pasé por la estantería de arte para ver qué vínculos podría encontrar entre Halloween, o mejor dicho, los rituales, y el arte. Descubrí que en las sociedades agrícolas a pequeña escala, como las que se daban cuando se realizaban estos rituales, las variables medioambientales tienen un peso fundamental. La escasez de comida, el frío invierno y la oscuridad de la noche son equivalentes a la muerte en todas estas culturas. Por eso, en el hemisferio norte, el 1 de noviembre, momento en el que comienza la larga estación fría, es el momento liminal que nos trae el recuerdo de la muerte y de aquellos a los que hemos perdido. En Halloween, los nabos y las calabazas rellenas de luz, frutos de la cosecha, nos alumbran frente a los malos espíritus. En España, a los niños se le protegía con un collar de castañas en el Día de los Difuntos. Como vemos, el ser humano, que se siente tan débil frente a la contingencia de la naturaleza, recibe mediante los símbolos del rito una protección a su psiquismo frente a la hostilidad de un mundo exterior que percibe como caótico. Sin embargo, estos rituales han desaparecido en favor de la producción y el consumo, y donde pese a todo vuelven a introducirse, resultan meramente decorativos y decadentes. No son más que una nueva ocasión para hacerse selfies o para generar ingresos, y han perdido toda función mágica, catártica o transformadora. Pero si la festividad y el ritual de Halloween puede que haya perdido su magia, ¿qué podemos decir del arte? La magia y la hechicería, que en realidad serían su origen, ¿se han abandonado y son sustituidas por el discurso artístico? ¿Y si fuera precisamente la magia lo que vincula el arte con Halloween y otros rituales? Antes hablábamos de la creencia de que el 1 de noviembre, el velo liminal que separa los dos mundos, el tangible de ese otro mundo donde moran las hadas y los espíritus, se hace muy fino, tanto que puede traspasarse en ambas direcciones. En mi opinión, esto ocurre cuando los artistas empiezan a crear una obra. Todos deseamos que ese velo liminal deje a la musa pasar hacia nuestro lado o nos deje a nosotros morar en aquel mundo. Es muy curioso porque hay muchos testimonios de artistas que no saben realmente cómo han podido crear sus obras. Se le preguntaba a Beethoven cómo había compuesto la Quinta Sinfonía y él golpeaba su propia frente diciendo: yo escribía lo que escuchaba aquí. O Gauguin decía que él pintaba lo que veía cuando cerraba los ojos. Se sabe que la pintora autodidacta Séraphine Louis pintaba en momentos de trance y ella decía que sus obras no eran suyas, sino que eran fruto de las manos de los ángeles.
Se sabe también que las pinturas negras que pintó Goya en su Quinta del Sordo fueron fruto de un momento de desesperación y de enfermedad. Se cree que están pintadas encima de otras obras que comenzó a pintar antes de caer enfermo, y que debido a la enfermedad cambió totalmente el tono de las pinturas, pintando aquellos demonios y pesadillas que necesitaba expulsar. Hay muchísimos más ejemplos. Frida Kahlo pintó La niña con máscara de muerte tras un aborto espontáneo. Y claro, no siempre viene la musa a visitarnos, pero cuando lo hace, suele hacerlo en circunstancias especiales. Todos estos artistas parecían tener ciertas necesidades psicológicas en el momento de la creación. Beethoven, Gauguin, Goya sufrieron enfermedad. Serafín Lluís padecía trastornos psíquicos. Frida perdió a su hija. ¿Es que tiene un artista que sufrir para que le visite la musa? Yo creo que cuando sufrimos, los artistas creamos sin prestar atención a nuestro ego. Trascendemos, pasamos el velo liminal. Y aunque no es necesario el sufrimiento para poder crear, es cierto que en esta sociedad narcisista que ha convertido al ser humano en un dios de sí mismo, los artistas nos sentimos atrapados en la exigencia de la productividad y sentimos que todo el peso de ser originales y creativos recae sobre nosotros. Los artistas griegos y romanos antiguos lo tenían mucho más fácil, puesto que si no conseguían volver a ser creativos, no era culpa de ellos, sino de la musa que los había abandonado. ¿Pero puede nuestro pensamiento lógico explicar la existencia de la musa? Hay filósofos como Jung que la llaman supraconciencia, una capacidad del cerebro de conectarse con una sabiduría universal que está estrechamente ligada con la intuición. La intuición no puede explicarse según la ciencia empírica ni los enfoques racionales. No forma parte de la razón ni tampoco de la memoria. No se puede verbalizar y no es ni siquiera un pensamiento, sino la manifestación del inconsciente. ¿Y cómo puede el inconsciente, o llamémoslo musa, ser alcanzado y expresado? Según Jung, mediante el símbolo, lo que nos lleva de nuevo a los rituales. ¿No usamos el símbolo también en los rituales? ¿No nos conecta el rito simbólico con ese mundo liminal, más allá de lo tangible y lo visible? En su libro Reflexiones sobre la física y la metafísica de la pintura, Louis Catiax describe: en su origen, la propia música, el canto y la danza fueron los soportes del pensamiento mágico, que se concilia en el mundo hostil o lo domina. Así, todas las artes tienen su origen en la primera obligación del hombre encarnado, la de defenderse en los tres planos del mundo creado: el físico, psíquico y celeste. Solo después de acabado el rito, se ha podido tomar conciencia de la gratuidad del arte, por el juego de formas, sonidos, colores y movimientos, y elevar su magia hasta intentar comulgar, por medio de ella, con la gran alma del mundo, a la que los hombres llaman Dios. Yo he sacado varias conclusiones personales de este viaje, como que el sentido primigenio del arte nada tiene que ver con el resultado artístico, sino más bien con la experiencia que vivimos al crear. Y al igual que los demás rituales, el arte ha estado siempre ahí, desde el principio de los tiempos, para ofrecernos su consuelo psicológico. Pero no me gustaría cerrar con una afirmación, porque solo sé que no sé nada. Así que mejor vamos a plantearnos algunos interrogantes.
¿Para quién estamos creando y produciendo? ¿A dónde nos lleva una sociedad que ha abandonado los rituales y ha desacralizado la función mágica del arte? ¿Realmente hemos dejado de necesitarlos? Espero que hayas pasado un buen rato y que hayas disfrutado de un Halloween diferente. Solamente quería comentarte que ya tengo disponible mi página web con cursos online y el primer curso que tengo es un curso de dibujo que, te invito a que te pases a echarle un vistazo y nos vemos por allí. Un beso muy grande y hasta pronto.